Hola y bienvenidos. Hoy vamos a tratar una de esas cuestiones más humanas y complejas que existen en el ámbito de la salud. ¿Se debe comunicar siempre toda la verdad a una persona que afronta una enfermedad grave? Es una pregunta que nos sitúa en una encrucijada entre dos valores fundamentales. Por un lado, el respeto a la autonomía de la persona para decidir sobre su propia vida, y por otro, ese instinto muy profundo de proteger a quienes queremos del dolor. Efectivamente. Y es un dilema que va mucho más allá de una simple respuesta de sí o no. Para analizarlo en profundidad, nos basamos en un texto del doctor Antonio Casado da Rocha, que aborda este tema desde la bioética. La idea hoy es explorar las diferentes caras de este asunto. Veremos qué dice la práctica clínica, cómo ha cambiado, qué principios éticos están en juego y, bueno, qué herramientas pueden ayudar. Perfecto, pues vamos a meternos de lleno en el tema. Empecemos por la realidad, por lo que ocurre en el día a día. ¿Se informa a los pacientes sobre su estado? El análisis que manejamos menciona un estudio de Turquía que me ha parecido muy revelador. En él se veía que un porcentaje altísimo de enfermos de cáncer sufría problemas psíquicos. ¿Y la causa? Pues parecía apuntar a que no conocían su propio diagnóstico. Sí, ese estudio pone el dedo en una llaga cultural muy importante. En algunos contextos, y el turco según este estudio es uno de ellos, la palabra cáncer todavía se percibe casi como una sentencia de muerte. Inapelable, claro. Exacto. Y la reacción natural de la familia, y a veces de los médicos, es ocultar el diagnóstico pensando que así se protege. Sin embargo, la conclusión es justo la contraria. Esa falta de información, esa incertidumbre, puede generar un nivel de estrés y de angustia psicológica mucho mayor. Claro, el no saber qué te pasa, pero sentir que algo grave ocurre. Es una forma de tortura. La imaginación puede ser mucho peor que la realidad. ¿Y qué pasa en un entorno como el español? El análisis indica que, tradicionalmente, el enfoque ha sido muy diferente al de los países anglosajones o del norte de Europa. Se habla de un estudio del equipo del doctor Gómez Rubi, del año 2001, que definía el perfil de los profesionales sanitarios españoles como paternalista. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Pues paternalista significa en esencia que el profesional asumía el papel de una figura paterna, alguien que sabe lo que es mejor para el paciente y por tanto toma las decisiones en su nombre. Entiendo. El estudio mostraba, por ejemplo, que costaba mucho aceptar la limitación del esfuerzo terapéutico, y este es un concepto clave. Expliquemos eso un poco porque suena muy técnico. Claro, la limitación del esfuerzo terapéutico es la decisión muy meditada de no aplicar o de retirar un tratamiento porque ya no está beneficiando al paciente. Al contrario, puede que solo esté prolongando una situación de sufrimiento sin esperanza. El modelo paternalista tenía esa inercia de hacer todo lo posible siempre. Incluso cuando todo lo posible ya no tenía sentido clínico. Eso es, cuando solo añadía dolor. El respeto a la autonomía del paciente, a su derecho a decir basta, no quiero este tratamiento, pues quedaba en un segundo plano. Entiendo. Y el texto también apunta a que las familias jugaban un papel importante en este modelo. Fundamental. Tradicionalmente la familia ha actuado como un filtro, oponiéndose a que se dieran malas noticias directamente. Y es curioso porque también se observaba que muchos pacientes, aunque intuían perfectamente la gravedad, preferían no preguntar. Era una especie de pacto de silencio. Pero ese estudio es de 2001. ¿Ha llovido mucho desde entonces? ¿Hemos superado ese modelo o todavía queda algo de esa cultura del el doctor sabe más? Es una excelente pregunta, porque la transición no es de un día para otro. El cambio es innegable, eso sí, y se mueve hacia un modelo más autonomista, donde el derecho del paciente a saber y a decidir es el eje. ¿Y por qué ese cambio? Hay varios factores. Uno, por supuesto, es el acceso a la información. Hoy, con Internet, es casi imposible ocultar un diagnóstico de forma sostenida. Pero no es solo eso. También hay un cambio generacional. La gente está más formada, es más consciente de sus derechos y quiere participar. Y las leyes, claro, también han evolucionado para proteger esa autonomía. De acuerdo. Hemos visto el panorama práctico. Ahora el análisis nos lleva a un terreno más filosófico, pero con implicaciones muy directas. Se propone dejar de pensar en decir la verdad como una simple regla de todo o nada y empezar a pensar en la veracidad como una virtud. Y para ilustrarlo, usa una analogía del filósofo Alasdair MacIntyre sobre la amistad que me ha parecido potentísima. Es que cambia por completo la perspectiva, ¿verdad? MacIntyre plantea:
Imagina que tienes dos amigos íntimos. A uno le cuentas una verdad crucial sobre tu vida y al otro se la ocultas. A partir de ese momento, la relación con ambos ha cambiado para siempre. La amistad con el segundo se ha resentido, se ha dañado la confianza, aunque tu intención fuera protegerle. Oye, eso es muy potente, porque no habla de un contrato, sino de una relación. De repente el médico no es un mero proveedor de servicios, es casi un confidente. Has dado en el clavo. La propuesta es que la relación asistencial se parece más a eso, a una amistad, que a un contrato. Se basa en la confianza, y si esa confianza se rompe, todo se viene abajo. Me parece una forma mucho más humana de verlo. Y la diferencia entre verdad y veracidad es la clave aquí. Decir la verdad puede sonar a algo frío, a soltar un dato como un martillazo. En cambio, la veracidad como virtud implica un compromiso. Es ser una persona fiable, que se comunica honestamente, pero siempre teniendo en cuenta el contexto, el momento y a la persona. No es solo qué dices, sino cómo y cuándo lo dices. Exacto. Es una cualidad del carácter, no una acción aislada. Y esto no significa ser brutalmente honesto sin ninguna sensibilidad, claro. Pone el ejemplo de los bantúes que enseñaban a no revelar ciertas verdades a desconocidos como forma de protección. O sea que la aplicación depende de la situación. Depende de la relación. A veces la solidaridad o la compasión pueden modular cómo se comunica esa verdad. El texto cita la película Smoke, donde un personaje miente para darle a una anciana solitaria la alegría de creer que tiene un nieto. Ahí la solidaridad pesó más. Y luego está el ejemplo literario, el cuento de Julio Cortázar, La salud de los enfermos. Es tremendo. Una familia entera le miente a la madre sobre la muerte de su hijo para, supuestamente, protegerla. Ese cuento es una lección de bioética en sí mismo. Plantea dos cuestiones enormes. La primera es la duda sobre si la madre realmente se cree la mentira. Durante meses construyen una farsa increíble, con cartas falsas, conversaciones inventadas, pero al final, justo antes de morir, les agradece todo ese trabajo que se tomaron. Lo sabía desde el principio. Espera un momento. Eso que mencionas es fascinante. Lo sabía y les siguió el juego para protegerlos a ellos de su propio dolor. Es una posibilidad que te deja helada. Totalmente. Y eso me lleva a la segunda gran lección del cuento. El coste que tiene esa protección. La mentira transforma a la familia. La ficción se apodera de sus vidas. Viven en una realidad paralela. Exacto. Es una advertencia muy poderosa sobre las consecuencias de ocultar una mala noticia. La mentira tiene vida propia y puede acabar devorando a quienes la crearon. Es que la comunicación no verbal es brutal en estos casos. Puedes no decir la palabra cáncer, pero tu lenguaje corporal, el tono de voz forzadamente optimista, todo eso está gritando la verdad. Por supuesto. La persona enferma casi siempre lo percibe. Y esa disonancia es lo que genera una angustia terrible. Entonces, la verdad a veces no se arroja de golpe, ¿no? No, el proceso de asimilación es gradual. La psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross decía que al principio la verdad a menudo no se escucha, se niega. Esto demuestra que el modo, la empatía y el momento son tan importantes como el contenido. Los absolutismos no funcionan. Vale, entiendo el punto filosófico sobre la veracidad y los ejemplos son muy claros. Pero al final del día, un médico en un hospital tiene que tomar una decisión. ¿Se apoya solo en su intuición o hay un marco, una ley, algo que le guíe? Aquí es donde entramos en los aspectos más prácticos y legales. En España, la Ley 41/2002, la Ley de Autonomía del Paciente, es muy clara. Protege el derecho de la persona a recibir información veraz. Ese es el principio general, sí. Sin embargo, la propia ley contempla una excepción muy específica y delicada, el llamado privilegio terapéutico. Privilegio terapéutico. Suena a que es una decisión muy seria. Lo es, y es una responsabilidad enorme para el profesional. Le permite, de forma excepcional, no comunicar una información si hay razones objetivas para creer que conocerla podría perjudicar la salud del paciente de manera grave. ¿Y cómo se mide eso? Imagina una persona con un estado de ánimo extremadamente frágil, con antecedentes de depresión severa. Si el médico tiene pruebas fundadas para pensar que la noticia podría desencadenar una crisis, podría acogerse a este privilegio. Pero no es un cheque en blanco, ¿eh? Debe dejarlo por escrito en la historia clínica. Y en ese caso, la información debe darse a los familiares. Es un dilema tremendo. ¿Y cómo se delibera en una situación así? Pues para eso existen marcos de reflexión ética como el que propone el bioético Diego Gracia.
No es una fórmula matemática, sino un procedimiento para pensar ordenadamente. Implica sopesar los principios, como no hacer daño y ser justo, y por otro lado, respetar la autonomía y buscar el bien del paciente tal como él o ella lo entiende. Se analizan las consecuencias y se toma la decisión más prudente. El análisis también insiste mucho en una distinción que parece fundamental: la diferencia entre el diagnóstico y el pronóstico. Es que es crucial. Una cosa es informar sobre el diagnóstico, es decir, decirle a una persona qué enfermedad concreta tiene. Eso es un hecho. Otra cosa muy distinta es el pronóstico, que es intentar predecir cuánto tiempo de vida le queda. Y el pronóstico siempre es una estimación, está cargado de incertidumbre. El texto lo describe como un acto de poder. Y lo es, porque es atreverse a predecir el futuro de otra persona. Hay que manejarlo con una prudencia infinita. Y supongo que no todo el mundo quiere saberlo. Exacto. Hay muchos pacientes que dicen: quiero saber lo que tengo para poder decidir, pero por favor no me diga cuánto tiempo me queda. Y ese deseo de no saber debe respetarse tanto como el deseo de saber. Claro, es parte de su autonomía. Totalmente. No se puede forzar a nadie a recibir una información que explícitamente no desea. Y en todo este proceso, ¿dónde queda la familia? En el modelo actual, ¿cuál es su lugar? Su lugar sigue siendo crucial, pero de una forma distinta. Una enfermedad grave impacta en todo el sistema familiar. A menudo es la familia quien asume el cuidado. El apoyo emocional, la carga económica. Eso es. Por tanto, salvo que el paciente exprese lo contrario, es fundamental integrarla. No para que decida por el paciente, sino para que sea un pilar de apoyo. El objetivo es crear una alianza terapéutica entre paciente, equipo sanitario y familia. Hemos recorrido un camino complejo. Hemos pasado de ver los datos sobre el cambio de modelo a reflexionar sobre la veracidad como virtud y a ver los marcos prácticos. La conclusión que saco es que no hay recetas mágicas, sino una necesidad constante de equilibrar principios universales con la humanidad de cada situación. Esa es la esencia. El punto de partida de todos estos debates éticos es el mismo: el derecho de todo ser humano a disponer de los medios para vivir su vida y también para afrontar su muerte, de acuerdo con su propia concepción del bien. Y la información veraz es uno de esos medios, uno de los más importantes. Todo se resume en respetar la autonomía moral de la persona, el deseo de vivir una vida deliberada, de poder escribir la propia historia hasta el final. Para terminar, después de todo este análisis, ¿qué idea o qué pregunta final nos quedaría para la reflexión? Pues mira, el texto se centra mucho, y con razón, en el deber del profesional de ser veraz. Pero hacia el final apunta a algo más profundo: la necesidad de que todas las partes sean veraces consigo mismas. Y esto nos deja una pregunta que va más allá de la consulta. Aparte de lo que se dice o se calla en una habitación de hospital, ¿a qué verdades internas, a qué miedos debe enfrentarse cada persona, paciente, familiar o profesional, para poder transitar el final de la vida con la mayor autenticidad y entereza posibles? Esa es quizás la conversación más difícil de todas.